Historias de horror en la carretera me encantan. Esta noche, secta, nos tomamos la libertad de hacer un pequeño recopilado de 2 relatos relacionados con este tema. Si ustedes como nosotros son fans de estas historias de horror, recuerden dejar su manita cercenada con el pulgar hacia arriba, suscribirse y activar la campana del juicio final para invocar antiguas y siniestras deidades que ayudarán a que este proyecto siga creciendo. Pero no les quito más el tiempo, vamos con esta primera historia de horror. Que la disfruten. Hola, les voy a contar una historia que tiene relativamente poco que me sucedió. Pues durante la pandemia, por todo este asunto del recorte de personal y de sueldos, cosa que muchos de nosotros padecimos, tuve que encontrar un trabajo de medio tiempo para completar mis gastos. Me aventé a trabajar como taxi, un trabajo que en ese momento, al menos en la zona en que vivo, tenía mucha demanda, porque nadie quería utilizar el transporte público. Recuerdo en especial todos los detalles de ese día porque originalmente no saldría a trabajar. Había llovido horrible y pensé que habría mucho tráfico. Creí que sería un día perdido, pero ya en la noche se calmó la lluvia y además era quincena. Entonces me animé a salir, al menos un par de horas. Creo que eran más o menos las 10 cuando comencé a trabajar y ya para la 1 iba a detener el trabajo. Estaba en la zona de Zumpango, pues ahí me había dejado mi último viaje. Unas muchachas que habían salido tarde de su trabajo en Tlalnepantla. Yo comencé a conducir para mi casa, y en una de las calles para entrar a mi colonia vi a una señora mayor, más o menos de unos 50 años. Me hizo la parada aunque ya había quitado mi letrero de libre del taxi. Se me lanzó enfrente del taxi y tuve que dar un frenón, porque estaba seguro de que me la iba a llevar. Cuando me detuve, me dijo que regresara, que su hijo se había desmayado. Me lo dijo con tanto miedo e insistencia, y a punto de llorar, que casi sin pensarlo di la vuelta en la pequeña calle en la que iba. Yo le dije, súbase, vamos por su hijo. Ella se alejó del carro con un pasito hacia atrás y me dijo que no, que ella se tenía que quedar. Yo vivo aquí, señalando una casa de un portón azul marino. Cuando regreses, mi hija te va a pagar, pero ve, por favor. Me volvió a decir, pero esta vez llorando. Así que sin pensarlo demasiado, aceleré. Fue como esas veces en que alguien está en pánico y te genera esa misma sensación. Así que simplemente aceleré y fui hacia donde ella me dijo. Ahí estaba un muchacho de unos 18 años, tirado a la mitad de la banqueta. Me detuve a un costado y le intenté hablar desde el carro, pero no se movía. La verdad, yo tenía miedo de que fuera alguna trampa, un engaño, una manera de asaltarme. Intenté llamar a una ambulancia o algo, pero no me contestaron a ningún número de emergencias. La verdad, yo ya no sabía qué más hacer. Yo me bajé y como pude lo cargué. No soy una persona muy grande ni muy fuerte, pero yo lo arrastré como pude, con miedo más que nada de que pasara una patrulla o alguien y creyeran que yo estaba haciendo algo malo. Después de subirlo a la parte trasera del carro, fui a donde había visto a la señora, pero ya no estaba. Me sentía mal, no sé si por el miedo o por el esfuerzo físico de intentar cargarlo, pero sentía que mis piernas me temblaban y sabía que no iba a poder bajarlo solo. Así que fui a tocar a la puerta en la que señora me había dicho que vivía. Luego de unos minutos alguien me gritó desde el otro lado de la puerta. ¿Quién? Yo con cara de no saber cómo explicar todo a gritos, como pude le dije lo básico, que encontré un muchacho tirado, me dijeron que vive aquí. Salió una muchacha no muy grande, con cara de que acababa de despertar. Le dije lo que había pasado, ya con más detalle, y mientras le explicaba salió otro muchacho. Ella le dijo, creo que es tal, no recuerdo el nombre, pero se referían a su hermano. Ya estando ellos dos, se asomaron al carro y vieron que sí era el hermano de la chica. Como pudieron, lo sacaron, lo metieron a la casa y me invitaron a pasar. Ya un poco más calmado entré para decirles lo que había pasado, pero cuando les platiqué lo de la señora, se miraron entre ellos. Me dijeron que era su mamá y que ella había fallecido justo al inicio de la pandemia, lo cual no tenía mucho, unos meses tal vez. E incluso aún tenían el moño negro que ponen afuera de las casas. Lo había visto al llegar, pero no sé, en ese momento yo no lo asocié con nada. Creo que vieron cómo se me fue el color de la cara porque me preguntaron, ¿estás bien? Y yo obviamente no lo estaba. No fue tanto el miedo, sino más la impresión. Después de un rato llegó una ambulancia por el muchacho y se lo llevaron. Aparentemente había tenido un microinfarto cerebral o alguna cosa así.
Creo que si no lo hubieran atendido pudo haber sido algo mucho más grave. Por lo que supe, estuvo unos días más en observación ahí en el hospital. Al final la chica me agradeció mucho por ayudar a su hermano. Me intentó dar algo de dinero que yo no quise recibir, porque pues mi pago fue una gran historia que ahora al contarla quizás no suena tan impresionante. Pero la verdad, cuando vives algo así, algo que no te puedes explicar, aunque no te dé realmente miedo, tu cuerpo sufre por la impresión. Te hace sentir que se te van las fuerzas, que no te logras sostener de pie. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Gracias por escucharme. Me encantan las historias de espíritus que deambulan en el mundo de los vivos. Espero alguna vez toparme cara a cara con alguno. Si ustedes también tienen aterradoras historias que quieren compartir, pueden hacerlo a través de los enlaces dimensionales de este aterrador espacio. Pero vamos con la última historia de esta noche. Apaguen las luces si se atreven. Hola secta. Cada vez que escucho una historia de La Llorona o Lamentos en la Noche, me acuerdo perfectamente de lo que yo escuché cuando era un adolescente. Eso hizo que me fascinaran las historias de terror, pero al mismo tiempo que las escuchara con más miedo, porque ahora sé que siempre pueden tener algo de real. Mi papá trabajaba en la Merced, manejando una camioneta de carga. Su trabajo era llevar y traer cargas de verdura y fruta. Nosotros vivíamos en el Estado de México, en una zona no muy segura. Entonces, cuando mi papá llevaba la camioneta de su trabajo a casa, casi siempre se quedaba a dormir en la camioneta. Sé que suena extraño, pero así lo hacía porque un par de veces ya nos habían intentado abrir la camioneta. La cosa es que una vez mi hermano mayor y yo le pedimos quedarnos en ella para cuidarla. Lo pensó un poco, pero al final nos dijo que sí, pero si veíamos cualquier cosa tocáramos el claxon. Nos llevamos un par de cobijas y nos acomodamos en la camioneta. Recuerdo que estuvimos contando algunas historias de terror que nos habían platicado amigos, ya saben, para pasar el tiempo mientras la noche avanzaba. En ese entonces no había celulares, o no como los hay hoy, así que tocaba entretenerse platicando. Después de un rato de estar platicando, a mi hermano le empezó a ganar el sueño. No era tan tarde, eran como las 2 o 3 de la mañana cuando sucedió. Fue tan claro que mientras se los cuento, puedo casi escucharlo nuevamente. Era un lamento tan fuerte, tan claro y tan aterrador que no lo puedo explicar. Me dio tanto miedo que di un salto dentro de mi lugar e intenté despertar a mi hermano. Era como una voz de mujer llorando, como en un cuarto vacío, con eco, y era como si estuviera llorando y diciendo algo que no lograba entender. En ese momento, a diferencia de las historias que normalmente se cuentan, todos los perros estaban vueltos locos, estaban ladrando, aullaban horrible. Los perros de mi vecino, los perros de mi propia casa, todos hacían mucho ruido. Volví a llamar a mi hermano, pero no se despertaba. La verdad es que él tiene el sueño muy pesado. Cuando logré despertarlo, todo quedó en silencio. Me dijo, ¿qué pasó? Yo le quería contar, pero sabía que si decía que me había dado miedo, primero, no me iba a creer, y segundo, me iba a decir que me metiera en la casa a dormir. Solo le di la vuelta y no le conté nada en ese momento. Casi se durmió de inmediato, y yo me quedé ahí en silencio. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando el lamento se volvió a escuchar, pero esta vez más cerca. Tanto que hasta los perros de mi casa empezaron a rasguñar con sus patas el zaguán y se empezaron a azotar contra la puerta. Aquel sonido esta vez tenía menos forma, o no sé, se escuchaba como un llanto, pero era más como un grito. No sé cómo explicarlo. No dejé pasar ni un momento y lo único que se me ocurrió fue tocar el claxon de la camioneta como me había dicho mi papá. No pasaron ni 10 segundos cuando él ya estaba afuera, en pijama y con mi mamá detrás de él. ¿Qué pasó? Solo era lo que me decía con cara asustada. ¿Qué pasó? Puedo entender su miedo, pero creo que iba más por el lado de que alguien se quisiera robar el carro y que nos intentaran hacer algo. O sea, algo más razonable. No sé cómo decirlo y no tanto por algo paranormal. De hecho, me dijo que solo escucharon al perro rasguñando el metal y ya iban para afuera cuando escucharon el claxon. Por eso no tardó nada en salir. Alguna vez les pregunté qué habían escuchado y me repitieron que solo a los perros ladrar.
No tenía caso. Mi hermano creo que estuvo dormido todo el tiempo, así que tampoco lo escuchó. Pero secta, les juro que ese sonido, bueno, quien lo haya escuchado sabrá a qué me refiero. Es un lamento tan característico, tan específico, que se vuelve algo que no te puedes borrar de la memoria. Incluso he intentado buscar videos de El lamento de la Llorona en YouTube para saber si es similar a lo que yo escuché aquella noche. Y aunque algunos tienen un poco de cosas en común, no hay ninguno que llegue a ser ni medianamente parecido. Pero bueno, secta, esa es mi historia.